Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 18 de agosto, momento de dar inicio a la transmisión del webinario Rescisiones Laborales. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que me brindan de dirigirme a todos ustedes. Me acompaña la maestra Berenice Estrada Hernández, especialista en Findes en el área de Derecho, a quien me permito presentar como licenciada en Derecho, con estudios de posgrado en Derecho Laboral, especialista en Derecho Corporativo y Legislación Informática, así como licenciada en Danza Folclórica. Actualmente litiga en materia laboral, materia civil, mercantil y penal por medio de su propio despacho jurídico. Antes de ceder la palabra a la maestra Berenice, les invito a que formulen sus preguntas, nos realicen recomendaciones y sugerencias, y al final de la plática dispondremos de algunos minutos para poderles atender. Maestra Berenice, buenas tardes, podemos iniciar. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente y estamos aquí para tomar un tema pues también de relevancia y que fue pedido por ustedes. Espero que podamos sacar dudas y comentarios que les puedan servir para el buen manejo de su personal. Ok, bueno, el tema del que vamos a platicar hoy es de las rescisiones laborales. Para empezar, este concepto de rescisión se toma cuando hablamos de bajas de personal. Cuando hablamos de bajas de personal, además de la terminación laboral, pues está la rescisión. La rescisión como concepto es la terminación anticipada del contrato de trabajo por el incumplimiento de alguna de las partes. Es un acto unilateral que se puede solicitar ya sea del trabajador hacia el patrón o del patrón hacia el trabajador, que esto es lo más común. Cuando hablamos de este tipo de baja de personal es cuando hablamos del famoso despido justificado. Ahorita vamos a hablar de esa diferencia que hace la ley entre despido justificado y despido injustificado. La misma Ley Federal del Trabajo en su artículo 46, como lo dice la lámina, señala que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causas justificadas, sin incurrir en responsabilidad. ¿A qué se refiere este concepto? Primero, si nosotros vamos a invocar causales de rescisión imputables al trabajador, debemos de recordar que siempre la carga de la prueba es para el patrón, para poder acreditar los hechos en los que presuntamente incurre un trabajador, y únicamente ese tendría el derecho de recibir por parte del patrón el pago de un finiquito más el pago de su prima de antigüedad. Nada más, ni los 20 días por año, ni los 90 días, ni salarios vencidos, ni algún otro concepto que esté fuera de lo que por ley le corresponde. Insisto, sería únicamente pago de finiquito y prima de antigüedad. Ahora, si la rescisión la solicita el trabajador en términos del artículo 51, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque el trabajador es quien va a tener siempre la carga de la prueba en ese sentido de acreditar que el patrón fue el que incurrió en alguna de las causales marcadas en el artículo 51. Ahorita vamos a platicar un poquito de esas causales. Entonces, aquí la diferencia es, bueno, habría que ahondar un poco más en el tema de qué es lo que puede reclamar el trabajador, pero si el trabajador va a reclamar un pago indemnizatorio por una causal de rescisión imputable al trabajador, digo al patrón, entonces el trabajador tendría derecho a recibir por parte del patrón, siempre y cuando lo acredite ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el pago de los 90 días, su finiquito, su prima de antigüedad, además, sin necesidad de demandar la reinstalación, el pago de 20 días por año. Pero ojo, cuando el trabajador es quien decide demandar la rescisión imputable al patrón, entonces la carga de la prueba es propiamente del trabajador. Por eso es que la mayoría de los abogados, cuando asesoran a un trabajador, le dicen, bueno, mira, vamos a demandar más fácil el despido injustificado antes que una causal de rescisión imputable al patrón. Ahora, lo más común, como decíamos, siempre van a ser
las causales de rescisión imputables al propio trabajador. La misma legislación laboral señala en el artículo 47 cuáles son esas causales de rescisión. Bueno, pues primero, una vez que ya entendimos que es una causal de rescisión, que es la terminación anticipada del contrato por el incumplimiento del trabajador en alguna de la parte de sus obligaciones obrero-patronales, tenemos que ubicar esa causal de rescisión. Entonces, el mismo artículo 47, este es uno de los artículos que nos señala cuáles son esas causales en las que puede incurrir un trabajador para que le podamos aplicar una rescisión o un despido justificado. De hecho, siempre se recomienda, o bueno, yo recomiendo siempre a toda la gente que trabaja con nosotros en la parte de recursos humanos, que agregue este artículo 47 como parte de su glosario de artículos de la Ley Federal del Trabajo. Es uno de los artículos estrellas y medulares. ¿Por qué? Porque es uno de los artículos que nos señala cuándo es cuando podemos despedir justificadamente a un trabajador, o mejor dicho, rescindirle el contrato por incumplimiento de alguna de sus obligaciones. Es casi propiamente como una obligación aprendernos de memoria este artículo. ¿Por qué? Porque dentro de las causales dice la siguiente, dice, por ejemplo, la fracción 1, que el trabajador engaña al patrón con conocimientos o certificados de los que, con certificados falsos o con conocimientos de los que carezca. Esta causal deja de tener efectos después de 30 días de haber contratado al trabajador. Bueno, pues es como un mini periodo de prueba, ¿no? En 30 días podemos determinar si un trabajador sí me dijo la verdad para las funciones para las que fue contratado. Ejemplo, si un trabajador lo contrato como enfermero y en el tiempo o en el lapso de 30 días me doy cuenta que como enfermero no sabe tomar signos vitales, no sabe poner una intramuscular, no sabe poner una intravenosa, entonces en el lapso de 30 días puedo aplicar esa causal de rescisión, pero insisto, la carga de la prueba es del patrón, por lo que el patrón tendrá que tener esos elementos de prueba. Ahora, la fracción segunda habla de que el trabajador cometa en contra del patrón, personal directivo, administrativo de la empresa, clientes y o proveedores, conductas de faltas de probidad u honradez, amagos, injurias, malos tratos, siempre y cuando no haya, no tenga que obrar en defensa propia. Entonces, esa sería la causal segunda. La causal número 3 o la fracción número 3 sería los mismos, pero ahora en contra de los mismos compañeros. La fracción cuarta habla de las mismas faltas de probidad, honradez, amagos, injurias, malos tratamientos, ahora en contra de personal directivo, administrativo, clientes, proveedores, compañeros, pero fuera de las instalaciones del centro de trabajo o fuera del horario laboral. Ejemplo de esto, digo, todas las empresas o la mayoría de ellas tienen una fiesta de cierre de año, ¿no? Entonces, llega a pasar que pues se pone el amigo mala copa y toma unos tragos de valor y empieza a echar pleito con el patrón y el patrón dice, no, pues es que no me puedo rescindir porque fue la fiesta de fin de año. No, un momento, si verdaderamente la causa fue grave, si hubo una agresión física, verbal, si hay elementos de prueba, entonces sí pudiéramos rescindir el contrato. Ahora, subsecuentemente las demás causales, que el trabajador cometa actos inmorales, que cometa conductas de hostigamiento y acoso sexual. Híjole, un tema de género, ese tema padrísimo, hay que prevenir, hay que cuidar el hostigamiento y el acoso sexual en la empresa, ¿no? Pero también es causal de rescisión, que el trabajador tenga más de 3 faltas en un periodo de 30 días, cómo se contabilizan, cómo se cuantifican. Aquí son más de 3 faltas, estamos hablando de 4 faltas completas. Que el trabajador por negligencia, sin dolo, pero con negligencia tal, ponga en riesgo la seguridad del establecimiento. Otra también que es muy buena, que el trabajador no se adapte a las medidas necesarias para prevenir accidentes o riesgos de trabajo.
Esto, por ejemplo, si a un trabajador le damos para el desempeño de su trabajo, botas, casco, guantes, y no se las pone, también puede ser una causal de rescisión, insisto, siempre y cuando tengamos a la mano los elementos de prueba. Entonces, la recomendación básica es que las causales de rescisión de las que habla el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, sí o sí las tengamos muy presentes en el día a día de las laborales. No es para el hecho de que tengamos que tener armas en contra del trabajador, no, sino siempre tener elementos de regulación jurídica y decirle al trabajador, mira, es que te portaste mal porque no cumpliste con el trabajo acordado, o porque no te adaptaste a las medidas de seguridad e higiene, o porque faltaste 5 veces en un periodo de 30 días, etcétera. Entonces, una vez que conocemos bien las causales, de hecho, ahí viene un ejemplo de lo que es falta de probidad o honradez, pero una vez que conocemos bien esas causales, también debemos de tomar en cuenta cuál es el procedimiento para hacer valer esas causales de rescisión. Entonces, esas causales de rescisión se les debe de dar en aviso por escrito al trabajador personalmente, de acuerdo al artículo 47. Si no fuese posible esto, si no fuese posible comunicarle el aviso de rescisión al trabajador personalmente, entonces podemos hacerlo por medio de la Junta de Conciliación y Arbitraje a través de un procedimiento que nosotros abogados conocemos como procedimiento paraprocesal. Es decir, en el término máximo de 5 días hábiles, el patrón deberá dar aviso a la Junta de Conciliación, o deberá solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje que a través de un servidor público llamado actuario judicial de notificación de ese aviso de rescisión al trabajador en el domicilio o en el último domicilio que tengamos registrado en la empresa. Aquí sí es peligroso también porque una de las reformas del 30 de noviembre del 2012 tiene por ahí unas fallitas que en lugar de favorecer a la parte patronal, pues la verdad es que nos deja a veces atados de mano. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos ese término de 5 días, se supone que la Junta de Conciliación tiene un término máximo de notificar en 5 días al trabajador. La realidad, es la realidad que todos conocemos, las juntas de conciliación y arbitraje trabajan un poco lentos. Entonces, esos avisos de rescisión, pues los llegan a notificar a veces hasta en un año. En ese tiempo, pues el trabajador si no me demandó, pensaríamos que ya perdió su derecho, porque de acuerdo a ley, de acuerdo a 517 y 18, el trabajador tiene hasta 60 días naturales para demandar el despido injustificado. Pero ¿qué pasa con ese aviso de rescisión y con esa reforma? Dice que nosotros debemos de pedirle a la Junta que le avise personalmente al trabajador de la rescisión de contrato en el término máximo de 5 días, pero en la realidad es que la Junta se tarda hasta a veces un año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La redacción del artículo dice, las acciones de los trabajadores para demandar por despido injustificado no empiezan a correr sino a partir de que el trabajador es notificado personalmente por parte de la Junta. Ups, pues eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque entonces lo que hizo la Junta es ampliar el término de la prescripción para que pueda demandar. Aquí es donde yo justifico a algunos colegas, a los buenos colegas laboralistas, que muchas veces recomendamos, híjole, si tienes elementos de prueba para acreditar la rescisión, si le vamos a dar celeridad en la Junta para que notifique, entonces sí nos damos a la tarea de presentar esos avisos de rescisión. Pero si no tengo elementos de prueba, si voy a dejar que la Junta actúe por sí sola y eso va a dejar que pase mucho tiempo, entonces es cuando como abogados laboralistas de empresa decimos, no, mira, a veces es mejor no presentar un aviso de rescisión, porque en lugar de acreditar un despido justificado como lo marca la ley,
lo que acreditamos es un despido injustificado y le damos elementos de prueba al trabajador para que nos gane el juicio, ¿no? Cuando además de que se portó mal, le tengo que pagar lo que el laudo señale, ¿no? En sus prestaciones. Entonces, aquí lo que se recomienda es que hagamos los avisos de rescisión, pero conforme al procedimiento del 47, tratando de avisar inmediatamente al trabajador de manera personal en el momento mismo en el que estemos levantando tanto el acta administrativa como el aviso de rescisión. Entonces, este es otro también un tema súper interesante que abordamos en el curso de Ley Federal del Trabajo aplicable a recursos humanos, que abordamos en el diplomado de relaciones laborales, que incluso también abordamos en el tema de taller de finiquitos y liquidaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que saber en qué momento procede pagar un finiquito y en qué momento procede pagar una liquidación. Entonces, siempre es bueno conocer todas las causales de rescisión, cuándo sí y cuándo no es conveniente presentarlas. Ahora, el trabajador que se sienta despedido injustificadamente o que el aviso de rescisión no cumplió con los requisitos que marca la ley, pues puede demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección, una de dos, no son las dos, es una de dos, o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario o que se le reinstale en el puesto que venía desempeñando. Entonces, aquí eso, bueno, ya también es el tema de en qué momento procede pagar este concepto de un finiquito o de una liquidación. Ahora, el despido perfectamente tipificado de la Ley Federal del Trabajo puede ser de dos formas, el justificado o el injustificado. Más adelante vamos a ver una lámina. O sea, el despido justificado es propiamente la rescisión de contratos. O sea, de hecho, para mí siempre tiene como un error de sintaxis ahí en la ley, porque la verdad es que como sociedad trabajadora mexicana, al escuchar la palabra despido, inmediatamente lo relacionamos con vete, ver, estás fuera, ¿no? Dándote una patada sin ninguna justificación aparente, porque es parte del lenguaje común que utilizamos. El deber ser como patrones, como relaciones laborales, como RH, como recursos humanos, es decir, Berenice, te voy a rescindir el contrato de trabajo porque de acuerdo a las evidencias, tú llegaste en estado de embriaguez o ebriedad. ¿Ok? Entonces, inmediatamente yo como trabajadora voy a asumir que tengo una responsabilidad porque puede ser que sí haya llegado en estado de embriaguez, digo, eso ya será en las investigaciones, pero es diferente decir la palabra despido a te rescindo el contrato. ¿Por qué? Porque, insisto, el despido injustificado es propiamente cuando no tenemos ningún motivo ni ninguna causa aparente. Y de hecho, todo este concepto incluso se maneja en otro de los artículos medulares, que es el artículo 784. Entonces, aquí hay que ser muy prácticos y debemos de ser muy correctos en la forma en la que nos dirigimos con los empleados. Cuando se trata de rescisión de contrato o de despido justificado, tenemos que decirle aviso de rescisión. Cuando es un despido injustificado, pues su propio nombre lo dice, no hay ni qué decir, ¿no? Despido injustificado, vete, no te quiero porque traes una blusa blanca. O sea, no hay nada que ver. Entonces, aquí incluso la lámina lo señala. Es despido cuando es justificado, yo le pongo un tachezote porque a mí la verdad me gusta más llamarlo aviso de rescisión. Cuando es despido injustificado, pues la siguiente lámina lo señala, ¿no? Muy claramente el patrón está despidiendo a su trabajador de manera injustificada. Bueno, me regreso una lámina. Entonces, cuando el despido es justificado, cuando hay una rescisión de contrato, pues tenemos que agotar lo que señala la siguiente lámina. Ubicar la causal de rescisión, investigar los hechos, levantar el acta administrativa, hacer la elaboración del aviso de rescisión, entregar personalmente el aviso de rescisión al trabajador y en caso de que no quiera recibirlo, aplicar el procedimiento para procesar de acuerdo al 991 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, despido injustificado, pues ¿cuáles son las acciones? Acciones del trabajador despedido y defensas del patrón. Entonces, acciones, pues van a demandar un concepto u otro. O vas por la reinstalación o vas por la indemnización constitucional. También, digo, puedes añadir la prima de antigüedad y salarios devengados, pero siempre nos vamos por una o por otra de las dos primeras. Defensas del patrón, pues la mayoría siempre va a ser negar lisa y llanamente el despido
y ofrecer el trabajo si es que es posible. O en su defecto, negar el despido injustificado y sostener que fue de forma justificada. Otra vez nos remitimos al aviso de rescisión. Pero si no tengo aviso de rescisión, pues entonces le voy a acreditar el despido injustificado. Aquí la situación es llevar las cosas muy detalladas. Y bueno, pues por último, el artículo 47 nos señala en su fracción, en su última fracción, cuáles son las formalidades para cumplir en la rescisión laboral. El patrón debe dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión. El aviso deberá hacerse en el conocimiento del trabajador, es decir, entregarse personalmente, y en caso de que éste se niegue a recibirlo, el patrón, dentro de los 5 días hábiles siguientes, deberá de pedir a la junta respectiva que entregue el aviso de rescisión al trabajador. Mucho cuidado porque dice que la falta de aviso al trabajador o a la junta por sí solo bastará para considerar la nulidad del despido justificado, es decir, atribuyendo un despido injustificado. Y bueno, pues eso es lo que a grandes rasgos podemos platicar respecto de los avisos de rescisión. Gracias. Maestra Berenice, muchas gracias. Vamos a dar unos segundos para que los participantes nos envíen sus preguntas. Mientras vamos dando cabida a la participación de Miguel Sánchez. Miguel Sánchez, buenas tardes, gracias por su participación. Miguel nos dice, si tengo un contrato por obra y se acaba el proyecto y el colaborador me quiere demandar, ¿aplica? Bueno, aquí sería irnos más a fondo respecto de la contratación. El artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo establece que el contrato por obra o tiempo determinado se tiene que especificar con la mayor precisión posible el objeto u objetos del tiempo o de la obra determinada. Es decir, si yo voy a contratar por tiempo o por obra determinada, debo de poner completamente el proyecto. Ahora, se va a terminar ese contrato cuando termine el objeto material del contrato. O en su defecto, ese contrato se puede ampliar mientras exista objeto material del contrato. Es decir, Miguel, si yo, por ejemplo, si a mí me contratas por obra determinada para hacer el proyecto de Periférico Norte, el cual va a tener una duración aproximada de 3 meses, pero esa obra en ese tramo de Las Flores dura más de 3 meses, es decir, 1 año, el contrato puede quedar prorrogado hasta en tanto exista objeto material del contrato. Si no, entonces, acabándose el objeto material del contrato, yo puedo pagar únicamente o tengo la obligación únicamente de pagar el monto del finiquito. Pero si puedes, o sea, el hecho de que puedo o no pueda demandar, eso el trabajador puede demandar. Que proceda o no proceda su demanda y que obtenga un laudo favorable, de eso ya es otra cosa y hay muchos factores que intervienen. Maestra, muchas gracias. Karime Rodríguez nos pregunta si es posible que le compartamos el material de la presentación. Por supuesto, Karime. A partir del lunes usted podrá ingresar a la página www.findes.org y ahí va a encontrar una subsección denominada webinarios y ahí estará alojado el video de esta presentación. Gloria Martínez. Buenas tardes, Gloria. Gracias por participar. Ella nos pregunta, ¿el bullying como qué tipo de causal se podría definir? Gracias. La palabra bullying se utiliza para el hostigamiento o acoso en el ámbito escolar. En materia del trabajo se llama moving. Entonces, el moving como tal no está tipificado en ninguna causal, sin embargo, lo podemos relacionar con la fracción número 2 o 3 o 4 que señala que el trabajador cometa amagos, injurias, maltratos, violencia en contra del patrón o sus compañeros o personal directivo o administrativo. Es decir, si yo tengo un compañero, hablando de mismo nivel jerárquico, que todos los días llega y me da coloquialmente un zap en la cabeza por saludarme, esa es una agresión física que no debemos de permitir. Entonces, podemos solicitar que se le aplique una causal de rescisión. Maestra Berenice, muchas gracias. La participación de Raquel Escorza. Buenas tardes, Raquel, gracias.
Raquel nos dice, si para realizar un despido se le notifica al trabajador en el mismo día que se ha llevado a la junta, ¿estamos dentro de los 5 días? Sí, claro, estamos dentro de los mismos 5 días, sí, por supuesto. Gracias, maestra. Nos pregunta Jorge Buendívil. Gracias, Jorge. Nos dice, ¿qué pasa si indico en el contrato individual de trabajo que el empleado es de confianza y con ello evito caer en los supuestos de las causas, de los causales justificados o injustificados? Ok, no, aquí no hay diferencia de trabajo. O sea, un trabajador de confianza, un trabajador eventual, por tiempo, por obra determinado, sindicalizado, cualquier clase de trabajador puede caer o puede llegar a cometer una causal de rescisión. Aquí la diferencia es, por ejemplo, que un trabajador de confianza no tendría derecho a demandar de su patrón la reinstalación. Otra diferencia es en temas de antigüedad. Un trabajador que tenga más de 20 años de antigüedad, para poderle aplicar una causal de rescisión, dice la ley que esta deberá de ser verdaderamente una causal que haga imposible la continuación de la relación de trabajo. Es decir, si un trabajador llegó en estado de embriaguez o ebriedad, pero durante 20 años no lo hizo, nunca, y pesan esos 20 años de antigüedad, ahí la causal de rescisión pudiera, no pudiera aplicarse de manera completa. Gracias, maestra Berenice. Tenemos la pregunta de Ernesto Oria. Ernesto, gracias. ¿Cómo juegan los sindicatos ante una rescisión laboral? Bueno, no, el sindicalismo en México no es que juegue o no, debe de tomar un papel responsable. El sindicato, al haber nombrado su delegado sindical, este debe de participar en el levantamiento del acta administrativa y debe de formar parte de ese documento para efectos de validar que el levantamiento del acta se dio sin error, sin dolo, sin mala fe, sin violencia. Pero el sindicato, lejos de volverse un cómplice del mal desempeño de un trabajador, debe de volverse cómplice de las buenas prácticas laborales. Insisto, no quiere decir que todos los trabajadores sean malos. Incluso hay veces que levantamos o intentamos levantar actas administrativas o rescindimos de manera injustificada. Siendo este caso, para eso el sindicato entra. Oye, ¿por qué vas a rescindir la Berenice el contrato por estar en estado de embriaguez y sobriedad? Si Berenice ese día tuvo una junta sindical o una asamblea sindical con nosotros y no tomó una gota de alcohol, la estás confundiendo. Entonces, el sindicato también se hace presente o se hace partícipe para evitar injusticias laborales. Para eso están los delegados sindicales y para eso nosotros como trabajadores debemos de exigirle al sindicato que cumpla con el desempeño de sus funciones. Gracias, maestra Berenice. Laura Hernández, buenas tardes. Gracias por participar. Laura nos dice, ¿cómo se demuestran faltas tan abstractas como la inmoralidad para tener causales justificadas? Ay, excelente pregunta. Sí, puede ser, yo también lo digo, a veces es muy subjetivo, ¿no? Cometer un acto moral, inmoral, ¿qué es para ti moral, qué es para mí moral? Si no tenemos, digo, siempre recomendamos nosotros como recursos humanos, como abogados laborales, que ustedes establezcan un código de ética o que señalen en su reglamento interior de trabajo debidamente depositado ante la Junta cuáles pueden ser unas causales o unos motivos que pueden señalarse como faltas de a la moral y las buenas costumbres. Ahora, si de alguna manera yo no tengo ni el manual de ética o no lo tengo en el reglamento, me puedo remitir al código de cívica y ética que rige para cada uno de los estados. Entonces, ahí señala que un acto inmoral es, por ejemplo, hacer necesidades fisiológicas en vía pública. Un acto inmoral es tener relaciones sexuales en vía pública. Un acto inmoral es estar desvestido en la vía pública o en la calle. O un acto inmoral es, por ejemplo, ofender los lábaros patrios, etcétera. O sea, sí tenemos algún documento donde podemos basarnos y esta situación que puede ser muy subjetiva, dejarla bien normada, ¿no? Pero yo siempre recomiendo que hagan su código de cívica y ética o en su defecto establezcan estas causales o señalen estos puntos en su reglamento interior de trabajo y obviamente depositarlo ante la Junta de Conciliación.
Maestra Berenice, muchas gracias. Tenemos la participación de Juan Díaz. Juan Díaz, buenas tardes. Nos pide que abundemos en qué es un empleado de confianza. Ok. En términos del artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, un empleado de confianza es aquel que independientemente de su nombre o designación de puesto, realiza funciones de dirección, inspección, fiscalización, vigilancia o trabajos que me unan directamente con la parte patronal. Aquí me gusta siempre poner este ejemplo en la capacitación de cuando hablamos de los tipos de puestos, ¿no? Porque decimos, ¿un chofer puede ser un trabajador de confianza? Sí, claro que sí, porque no estamos hablando de un chofer de carga o de transporte, estamos hablando de que puede ser un chofer del director general de la empresa, y al unirlo directamente con la parte patronal, ya lo hace de acuerdo a sus funciones con una categoría de trabajador de confianza. Y digo, hay más, ¿no? Hay un capítulo específico de trabajadores de confianza, el 182 de la Ley Federal del Trabajo lo señala, pero ¿qué es un trabajador de confianza? Artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo. Gracias, maestra Berenice. Tenemos la pregunta de Rogelio Matus. Rogelio, muchas gracias. ¿Es conveniente celebrar contratos de corto plazo para evitar las implicaciones por rescisión, pues llegan a su vencimiento y no se da la recontratación? A ver, aquí tenemos, de acuerdo a la reforma y la flexibilización contractual, 5 contratos, 6 formas de contratación. Recomendamos ampliamente el contrato periodo a prueba, el contrato de capacitación inicial, en su defecto el contrato por tiempo determinado. O sea, la verdad es que sí hay que modernizarnos y hay que llegar a esta nueva flexibilización contractual, sin afectar derechos de trabajadores, pero sí utilizando las herramientas que la ley nos concede. Gracias, maestra Berenice. Jacqueline Martínez nos pregunta, se habla de reformas laborales, ¿en qué consisten? Bueno, tenemos ahorita unas reformas pendientes, no las deben todavía, no ha salido la ley secundaria que será la Ley Federal del Trabajo. El año pasado salió la reforma a la Constitución respecto de la eliminación o la extinción de las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora van a surgir tribunales del trabajo, juzgados del trabajo, pero hasta el día de hoy, 16 de agosto del 2018, no ha sido publicada ninguna reforma a la Ley Federal del Trabajo en ningún, o sea, sí hay proyectos, pero la verdad es que los proyectos a la realidad distan mucho. Por eso no hemos sido irresponsables en Findes de emitir un curso que diga actualización de la reforma laboral y todavía no existen. Ahorita la ley que nos rige es la reforma más grande del 30 de noviembre del 2012 y unas pequeñas reformas tuvieron en el 2015, pero nada estructural como la del 2012. Gracias, maestra. Arturo de León, buenas tardes. Gracias por participar. Nos dice, una práctica que hay en los empleados de confianza es que no se les debe de pagar horas extras. ¿Qué tan cierto es? La Constitución en su artículo 123 establece que esta Constitución va a regir en el apartado A para jornaleros, obreros y de una manera general todo contrato de trabajo. La verdad es que nosotros mismos hemos permitido estas malas prácticas laborales. Debemos de solicitar nuestro pago de horas extras. Gracias, maestra Berenice. Antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas abordaremos diferentes tópicos de interés general en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 23 de agosto a las 18 horas trataremos el tema logoterapia. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a todos sus amigos. Son las 18:34 horas, día 16 de agosto. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Hasta luego.